Muy buenas tardes, señoras y señores. Estamos aquí en Rayón y Colosio, en las oficinas de Carta Abierta. Quiero contarles que hoy estoy muy emocionado, se me está poniendo la piel chinita porque tengo nada más y nada menos aquí que a la diputada María Dolores del Río, exalcaldesa de Hermosillo y la dirigente estatal del Movimiento Ciudadano. Y de verdad estoy muy emocionado, ya estábamos platicando ahorita aquí cuando llegó, nos contó unas anécdotas, pero pues primero, exalcaldesa, perdón. Muchas gracias, no, muy diputada. bien. Gracias. No, yo también estoy emocionada de estar aquí. ¿Vamos a jugar a las barajas o no? Ahorita vamos a jugar, ¿sí? claro. Sí, es ya de veras esto. Sí. Muy bien, muy bien. Muy bien, pues muy contenta también de estar aquí y a la orden. No, pues qué bárbaro, Estamos platicando ahorita que llegó la alcaldesa, qué bárbaro. Está bien, la alcaldesa. La alcaldesa, diputada, dirigente, diputada federal. Estamos platicando de cuando se abrió el puente entre el Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal, que estuvo cerrado durante muchos años, y usted y Eduardo Burs entraron, se saludaron en alguna vez porque se andaban dando un tiro ahí porque había un recurso que Eduardo Burs no quería aflojar para Hermosillo, y María Dolores del Río, pues siendo alcaldesa, defendió el recurso de los hermosillenses, y fue un encuentro que yo presencié, y le estaba diciendo que la tengo muy, muy grabada en la mente. Pero bueno, diputada, hay muchos temas ahorita que platicar con usted. Uno de ellos es el tema de que se está moviendo ya con las mujeres diputadas que hay en el Congreso, es lo que es ¿la alerta de género o la paridad? La alerta de género. Ah, ok, sí, porque hoy te decía la paridad, porque hoy también en la Comisión de Gobernación se aprobó el dictamen que enviaron de la Ciudad de México, que se aprobó ya en la Cámara de Diputados y en el Senado, que es una reforma constitucional para garantizar la paridad en todo en México, es decir, en todos los puestos públicos, en todos los gobiernos, en todos los congresos, la paridad. Y efectivamente también en la comisión estuvimos viendo el tema de la alerta de género. Y esto pues es evidente ante un problema tan grave como lo que ocurrió el jueves pasado, que es un tema muy fuerte para las mujeres y para los sonorenses en general, el que las mujeres en Sonora no nos podamos sentir seguras, ¿no? Una mujer en Navojoa es atacada para asaltarla, una niña es violada y aparece muerta, mutilada, es un feminicidio. Las mujeres aquí en Hermosillo, y luego al día siguiente de ese jueves el caso de Nogales. Y entonces pues el tema del feminicidio es un problema grave en nuestro estado, aumentó. Eso también hay que decirlo, aumentó si comparamos los primeros meses de este año con los meses del año anterior, hay dos datos que nos debe de poner en alerta. Primero, aumenta en 100% el feminicidio, y en segundo lugar, aumenta la violencia también al interior de los hogares. Es decir, la violencia a las mujeres ha aumentado en Sonora. Y aquí es la pregunta: ¿qué vamos a hacer como sociedad? ¿Qué vamos a hacer como Congreso? ¿Qué vamos a hacer con las autoridades que van a hacer en este tema? Y yo sí quiero compartir contigo que el día de hoy en la comisión, después de haberse aprobado el tema de la paridad, el siguiente tema fue la alerta de género. Es algo que tiene que solicitar una organización de la sociedad civil. También quiero decirlo, la alerta de género no la puede solicitar el Congreso, ni el Gobierno del Estado, ni el Gobierno municipal. La puede solicitar la Comisión de Derechos Humanos, o la puede solicitar alguna organización que sobre todo trabaje el tema de las mujeres. Y quien dice sí o no a la alerta de género es la Secretaría de Gobernación. En el 2017, grupos organizados de mujeres en Cajeme solicitaron la alerta de género para ese municipio. Ahí ha habido un tema tremendo de feminicidios, o sea, recurrente, grave, y sin embargo se negó la alerta de género. Hoy esperamos que estas organizaciones soliciten la alerta de género, y espero que exista la voluntad del gobierno federal para decretarla en Sonora.
¿Y esto qué significaría? Pues una serie de protocolos, una organización entre autoridades y sociedad civil y tener claro un plan en conjunto, ¿no?, para tratar de prevenir este problema. No solamente es castigar, sino sobre todo prevenirlo. Y en el momento en que hay alerta de género, lo que pasa es que el Estado de alguna manera está reconociendo un problema que además no hay manera de cómo no reconocerlo. Ahí están los casos que se vivieron el jueves pasado y creo que puso en evidencia algo que han venido diciendo una y otra vez organizaciones. Alcaldesa, me llama mucho la atención a mí que estábamos apenas cerrando el tema de las fiestas del Pitic, que fueron muy buenas, por cierto, que usted fue la pionera, ¿no?, en Hermosillo de las fiestas del Pitic, fue la primera que organizó. No, la primera fiesta del Pitic la organizó la administración anterior, la primera. Nosotros las hicimos grandes, o sea, la primera fue un evento, ¿no? Y nosotros en la administración hicimos dos cosas en relación a las fiestas del Pitic: hacer grandes las fiestas, hacer un evento de varios días, y segundo, crear el Instituto Municipal de Cultura. Eso es lo que queda de la administración que me tocó presidir. Ok, ya entraríamos en ese tema más adelante, pero le decía yo que ya veníamos diciendo, wow, Hermosillo tuvo un evento de primer nivel, Hermosillo estaba para cosas mejores, se venía un mejor augurio, y de repente pasan los feminicidios, no nada más en Hermosillo, se manifestaron también en el sur y en el norte del estado. Entonces digo yo, ¿qué pasó? O sea, ¿qué está pasando? ¿Estamos preparados? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién no tiene la culpa? ¿Quién es el que debe de accionar? No me explico yo qué es lo que pasó, porque fue una semana terrible y triste, ¿no? Sí, mira, yo más que decir culpa, es responsabilidades. ¿Qué responsabilidad tiene la autoridad estatal y qué responsabilidad tienen las autoridades municipales para prevenir estos temas? Claro que tienen una responsabilidad. Fíjate, el Estado, o sea, se cree el Estado para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Entonces, la primera función que tiene tanto el gobierno estatal como el gobierno municipal es generar condiciones de seguridad para sus ciudadanos, hombres, mujeres, niños y de todas las edades. Entonces yo no voy a decir que es culpa de la gobernadora, o es culpa de la presidenta municipal de Hermosillo, o es culpa del presidente municipal de San Luis Río Colorado, pero sí hay una responsabilidad que tienen inherente al puesto que están ocupando, y en esa responsabilidad tienen que tener mecanismos, reglas y un plan que conozcamos los ciudadanos para prevenir y erradicar, como lo dice además la ley, erradicar todas las formas de violencia hacia las mujeres. Y a mí me parece que en ese sentido eso es algo que está faltando. Hoy el gobierno del estado responde con una aplicación, hoy la presidenta municipal responde diciendo vamos a hacer esta acción. Sin embargo, lo que a mí me parece que hace falta es un plan claro en el que todos estemos concentrados en abonarlo, incluyendo el Congreso. Mira, yo te pongo un ejemplo que hoy señalaba en la reunión. Nosotros en el Congreso propusimos desde el año pasado una reforma a la Constitución, precisamente para que desde la Constitución quedara clara la responsabilidad del Estado en generar una política pública para prevenir la discriminación y la violencia a las mujeres. Es una reforma que al final se aprobó en este año, en febrero se aprobó, es el artículo 20A. Entonces tú dices, la Constitución ya cambió, pues resulta que no ha cambiado. ¿Y por qué no ha cambiado? Porque el primer paso es que lo aprueben los diputados, pero una reforma constitucional pasa por la aprobación de los cabildos, de los ayuntamientos, y en este caso necesitamos 2/3 partes. Solo 28 municipios la han aprobado. Eso significa una falta de interés, así lo digo porque además hay que decirlo como es, una falta de interés de los municipios por sacar adelante esta reforma, que finalmente ya le genera una obligación, ya no es discrecional, ya no es porque yo lo incluí en mi plan del Estado, porque yo lo incluí en mi plan municipal,
es porque la Constitución, que es el libro, el marco jurídico más importante del Estado, lo señala como una obligación. Hoy en la comisión compartía con los compañeros diputados de cómo era posible que nosotros lo hubiéramos aprobado y que hoy no tuviéramos la respuesta. Marzo, abril, mayo, iniciamos junio, casi 4 meses y no tenemos la respuesta de los ayuntamientos. Entonces vamos a exhortar a los ayuntamientos para que cumplan con esa obligación. Y yo sí quiero señalar, no se trata, como decía hace un momento, de culpar a uno o a otra autoridad, pero sí de señalar que tienen una responsabilidad, que no se pueden lavar las manos, que no pueden echarse la bolita entre unos y otros y que tienen que asumir su compromiso con las mujeres primeramente, porque se trata de un tema de mujeres, lo que estamos viviendo en este momento, pero con todos en general en materia de seguridad pública. Exactamente, ¿no? Porque la violencia nos viene acompañando un poquito, cada vez es más manifestada la violencia en nuestro estado. Entonces estamos hablando de que hay una responsabilidad administrativa tanto de los ayuntamientos como del estado en el tema, ¿no? Claro. No es cuestión nada más de meter un exhorto, del Congreso que se apruebe y ya está la alerta, se me está olvidando. La alerta de género. La alerta de género, me tiene nervioso aquí no. la alcaldesa, la exalcaldesa. Alerta de género, y nosotros decimos alerta de género ya para Sonora, una línea clara de trabajo y garantizarnos la seguridad. Es que mira, cuando uno piensa en lo que ocurrió, pero el jueves y el viernes y otros días que hemos salido, y que de pronto dices tú, no podemos hacer como si nada ocurriera, como si eso a mí no me fuera a ocurrir, ¿no? Como si no le fuera a ocurrir a mi hija, a mi hermana, etcétera. Porque si tú te pones a averiguar, te vas a dar cuenta que gente muy cercana ha sufrido en algún momento un asalto, una situación de violencia, una situación de privación de la libertad, una falta de respeto también de las autoridades a las víctimas. No estoy hablando de este momento en específico, estoy hablando en muchos años ha ocurrido eso. Yo viví un asunto de violencia, hace muchos años lo viví, bueno, no voy a sacar la cuenta, pero bueno, sáquenlo ustedes, fue en el 86, en 1986 a mí me tocó vivir un tema de privación de mi libertad en un asalto cuando se suponía que en Hermosillo no ocurrían esas cosas. Y yo recuerdo que acudí con mi esposo a poner la denuncia y en ese tiempo, porque lo viví, es más, es la primera vez que lo cuento públicamente, lo he contado a lo mejor últimamente viendo estos casos, lo he compartido con algunas personas, pero públicamente es la primera vez que lo hago. Y yo recuerdo que cuando fui a poner la denuncia te decía, lo primero que hicieron las personas del Ministerio Público fue poner en duda la veracidad de mi testimonio. A ver, señora, dígame usted, ¿no se iría usted con alguien y no quiere decirle eso a su marido? O sea, yo lo viví, yo puedo decir que creo en esas mujeres cuando dicen que no las tratan con respeto, porque me tocó a mí. Y yo espero que ahora con una fiscal mujer que además le tocó atender estos temas, hoy los ministerios públicos y quienes procuran justicia, yo esperaría que haya más sensibilidad para atender estos casos. Yo te estoy hablando desde hace muchos años, ocurrió aquí en Hermosillo, ocurrió a las 4 de la tarde y sí te deja marcas y sí te deja una sensación de miedo que tardas mucho en superar. Yo por eso mismo en los temas de seguridad siempre que ocurre algo así, no es que me conmueva y me duela, es que me pongo en el lugar de las víctimas y digo qué terrible situación y qué dolor y qué coraje y qué impotencia, ¿no? Entonces hay que hacer lo que nos corresponda desde el Congreso y exigirles a las autoridades. Qué bueno que las fiestas del Pitic le salieron bien a la alcaldesa. A mí me da mucho gusto y me da mucho gusto por los ciudadanos, pero un gobierno no se mide nada más por eso, se mide por la respuesta que se tiene en los temas graves que viven en un momento dado sus ciudadanos.
el papel que juega, yo creo que los policías en estos casos, en la seguridad de una ciudad es de vital importancia, ¿no? Se ha hablado mucho de que la policía anda, que en los retenes, que anda aquí, que anda allá. Necesitamos más policías en las calles. Necesitamos más policías, yo te diré, capacitados, que entiendan la problemática de las familias, que entiendan la problemática que viven las mujeres en determinados momentos, las niñas y los niños. Eso es lo que necesitamos, o sea, una policía capacitada en los temas que le está doliendo a Sonora y a los distintos municipios. Eso es cuando hablo del plan de seguridad. A lo mejor lo tienen, a lo mejor lo tienen, ojalá nos lo digan nada más, que nosotros como ciudadanos sepamos qué tipo de capacitación está recibiendo la autoridad encargada de prevenir, la autoridad encargada de la justicia y de procurar esta certeza de que no van a quedar impunes los delitos que se cometen. Eso es lo que yo creo que los ciudadanos necesitamos saber, y como diputada también en el Congreso, o sea, ¿qué están haciendo en estos temas? ¿Qué están haciendo en estos temas? ¿Qué están haciendo en estos temas? No sabe usted qué están haciendo en estos temas. Pues yo no lo tengo claro. No ve un trabajo que vaya enfocado a mejorar la situación de seguridad. Yo le voy a decir algo. Yo le quiero preguntar a usted, pero primero voy a contestar yo mi pregunta. Okay. ¿Está abandonado el tema de seguridad en Hermosillo y en Sonora? Yo voy a decir que sí. Pues yo te voy a decir una cosa, con los datos que presentó el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, con los datos que nos presentó el Observatorio Ciudadano por la Seguridad, yo creo que no hay, estamos yendo para atrás en el tema de seguridad. Si aumentaron los feminicidios, si aumentó el narcomenudeo, si aumentó la violencia intrafamiliar, si aumentaron los delitos del fuero civil, entonces uno lo que puede pensar es, bueno, ¿qué está sucediendo? Ahora, todo se lo vamos a dejar a que se cree la Guardia Nacional. Pues yo creo que no, o sea, hay una responsabilidad municipal, hay una responsabilidad estatal, y esa responsabilidad se debe de asumir al 100%, independientemente del tema de la Guardia Nacional, que corre por otro camino, que corre por otras acciones y que corre por otro tipo de delitos, ¿no? Hablando ya en el tema federal, yo creo que si se va a hacer una Guardia Nacional, urge, ¿no? Porque estamos hablando de estadísticas que nos están trayendo un aumento en la tasa de asesinatos, de muertes en el país. El otro día platicaban que cuando entró Peña Nieto, a él lo juzgó el presidente López Obrador en sus primeros 6 meses o 3, y dijo que estaba subiendo el índice de violencia en el país, y le pasó ahora a López Obrador que le dijeran que también cuando él entró a los 3 meses se subieron los índices de violencia, pero pues López Obrador dijo que yo estoy combatiendo la mafia del poder. Yo creo que hay que dejarnos ya de... No, a ver, todos en algún momento combatieron una mafia, y lo real es que el inicio de la administración del actual presidente ha sido más violento que las administraciones anteriores. Son datos, son números, son cifras. Yo no puedo culpar, tampoco volvemos a lo mismo, no es culpa del nuevo gobierno federal, pero sí ya es responsabilidad del nuevo gobierno federal. La Guardia Nacional, a mí lo que me preocupa nada más es el tema de la militarización, que fue una crítica constante del presidente actual en relación a las acciones, la ley de seguridad interior que había presentado el PRI, que precisamente intentaban un mando militar, y que también el presidente Calderón tuvo muchas críticas por la entrada de los militares a combatir el crimen organizado. Yo creo que la Guardia Nacional debe de responder a esta necesidad, ahora sí urgente, de las consecuencias que tiene el crimen organizado en nuestro país, y cuidar esta parte en relación con la militarización. Es decir, los militares merecen todo nuestro respeto, pero están preparados para otras acciones, que es algo que siempre se ha dicho. Sin embargo, la Guardia Nacional ya está aprobada, hay que ver cómo van a quedar los reglamentos y las leyes secundarias, y que nos digan cuáles van a ser las acciones concretas que van a tener en estados como el nuestro, donde estamos viendo un aumento de la inseguridad. Eso es algo ahora que han estado las mujeres estas que
que han estado buscando las mujeres rastreadoras, pues de pronto darte cuenta que después de Veracruz sigue Sonora, dices tú, bueno, entonces ¿de qué nos perdimos? ¿Cómo podemos estar pensando que en Sonora no pasa nada si cada día nos enteramos de cosas nuevas y cosas distintas que nos hacen ver que hay un problema muy, muy grave? Fíjense que con respecto a lo de las guerreras buscadoras, dije yo, algún día las voy a tener en el programa, dije yo, y les voy a preguntar muchas cosas, pero vamos a poner en cuestión cómo es posible que mujeres que andan con pico y pala en sus carros, con sus propios medios, estén encontrando las fosas que las autoridades no encontraron. Bueno, pues ahí que las autoridades nos digan también. ¿Cómo? ¿Verdad? Pues no, o sea, la tecnología de punta que tenemos, la tecnología de punta que tenemos, no está sirviendo. En cambio, la pala y el pico sí están sirviendo. Entonces, alguien está haciendo el trabajo que alguien no está haciendo, o el trabajo que alguien no sabe hacer. Pues yo lo que te voy a decir es que hay que reconocer siempre a la sociedad civil, a las organizaciones de mujeres. Creo que muchas organizaciones de la sociedad, hombres y mujeres, son muy buenas, pero las organizaciones de mujeres han tenido, sobre todo en estos temas, han tenido resultados muy importantes y han evidenciado problemas muy serios. Muchos de los albergues, por ejemplo, para atender el tema de violencia, albergues para mujeres maltratadas, que son espacios donde las mujeres acuden, pueden ser resguardadas, protegidas, etcétera, son manejados por organizaciones de la sociedad civil. Y fíjate, ese es otro tema que se puso en riesgo en esta administración. Dijeron que no les iban a dar recursos a las organizaciones de la sociedad civil porque había habido corrupción en el manejo de los recursos públicos que se les asignaba en general, ¿no? Hablando en general, pero en ese general pues se llevaron en específico entre las patas, por así decirlo, a las organizaciones que atendían estos albergues. Yo no sé a esta fecha si al final el gobierno federal siempre sí decidió entregarles el recurso o no, pero yo, volviendo a lo que tú decías de las guerreras, pues es una realidad. Ellas están haciendo un trabajo que a las autoridades les faltó hacerlo con la misma precisión. Eso es cierto. Y igual en otros temas, por eso hay que reconocer siempre y hay que apoyar siempre a este tipo de organizaciones que hacen cosas por motivaciones tan fuertes y tan importantes y tan dolorosas a veces, que no hay un límite para su esfuerzo, ni hay un límite para su trabajo, y por eso generalmente tienen mejores resultados. Me dijo mi mamá el otro día, hijo, me dice, es que es mi intuición de madre, me dice, pero dije yo, no, dije yo, o sea, no me explico, digo, no, cómo están estas señoras realizando esa labor, están encontrando huesitos, están encontrando lo que pueden encontrar, de verdad se me hace muy admirable. De hecho, otro día hasta pensé, dije, a lo mejor los hombres estamos equivocados en el mundo, dije, a lo mejor las mujeres son las que tienen que andar en la calle, nosotros tenemos que ser los amos de casa, dije yo, ¿no? Pues mira, yo no sé tanto de eso, pero yo sí creo que pudiéramos compartir muchas cosas, y me he encontrado hombres maravillosos que cocinan mejor que las mujeres, ¿verdad? Y yo creo que lo que tenemos que hacer es quitarnos tantos tabú que han impedido, por un lado, a las mujeres y por otro lado a los hombres desarrollarse plenamente. Mira, yo te voy a poner un ejemplo un poco menos grave, yo diría, incluso hasta más simpático. Mi sobrino, el hijo de una hermana, un día tiene 10 años y llegó para invitarme a su escuela. Él está en 5º año de primaria, para invitarme a dar una plática sobre equidad de género, ¿no? Que primero, esas pláticas no se daban en mi época, entonces eso ya me emocionó, ¿verdad? Dice, es que nosotros escogimos este tema, tía, nosotros nos tocó exponerlo y te quería invitar a ti. Bueno, entonces cuando yo fui, yo les pregunté a los niños, ¿no? Y a las niñas, que si ellos pensaban que eran iguales, y todos dijeron que sí. Levanten las manos los que piensen que son iguales. Todos levantaron la mano. Y luego les pregunté, a ver, ¿ustedes creen que las niñas pueden jugar con carritos? Y entonces los niños, sí. Y luego, y las niñas también. ¿Y ustedes creen que las niñas pueden jugar básquetbol y fútbol y béisbol? Sí, dijeron, muy bien. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que los niños pueden jugar a las muñecas?
Y en eso hubo niños, sí, y luego niños que decían, pues depende. Y entonces yo les preguntaba, ¿depende de qué? Depende del bullying que les hagan. Ajá. Fíjate, eso quiere decir que también a los niños estamos limitándolo. Y yo les decía, a ver, una pregunta, ¿vas a ser papá a un niño? Ajá. Sí. ¿Y vas a cargar a tu bebé? Sí. Ah, bueno, pues es lo mismo que cargar una muñeca, digo. Pero aquí viene lo interesante. Les digo, a ver, ¿y ustedes creen que los niños pueden cocinar? Y todos dijeron, sí. Quiere decir que hoy ya se reconoce que ese dicho que dice que los mejores cocineros son hombres, ¿no? Diputada, los chamacos los hombres pueden ir con falda a la escuela. Oye, se aprobó. Bueno, pues los escoceses lo hacen, ¿verdad? Sí, claro. Y yo he visto ¿cómo se llama? El rey de Inglaterra, que de repente en las ceremonias el príncipe y el rey y los principitos, ¿no? Todos salen con falda. Pues bueno, es un cambio cultural. A mí en lo personal se me hizo mucho impacto, ¿eh? A mí cuando vi que empezaron a hacer esas publicaciones, malamente he hecho mofas en mi misma red social, ¿no? Pero sí se me hace algo que ya va más allá de... que no podemos cambiar la lucha de clases por la lucha de género, ¿no? Ya es agudizar un poco... Yo creo que el fondo no está en eso, ¿no? También no tenemos por qué... ¿cómo decirte? Asustarnos. Y no creo, porque como te digo, hay países donde en ciertos eventos los hombres van con falda, ¿no? Es parte de su ceremonia, ¿no? Aquí en nuestro país no, ¿verdad? Y por eso nos extrañamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay problemas más graves que eso. No, claro que sí, hay problemas más. Está bien así como para qué dijiste que está de mofa, que tú lo has usado. Sí, yo toda la mañana no me he reído, ¿no? Pero yo no me ¿No te imaginas con falda? No, imagínense los chamacos con un jumper en la escuela bien contentos, ¿eh? En su clase de educación física. Cosas veremos. Fíjense que me acuerdo mucho a principios de año que yo iba para el Congreso del Estado y entré, e incluso en mi red social compartí un discurso que usted dio que fue de lo que fueron lo de las guarderías, las estancias infantiles, y que usted ahorita que está hablando de que el gobierno federal cortó muchos recursos y que se estaba afectando a las estancias infantiles. ¿Cómo sigue ese tema? ¿Qué es lo que ha pasado? Mira, hay amparos en todo el país, todavía no hay una definición clara. La única definición clara que hay es que el gobierno federal ya eliminó el programa de estancias infantiles a pesar de que estaba en el presupuesto. Y el gobierno federal abrogó, así dice, el programa de estancias infantiles, y el recurso, que eran más de 2.000 millones, dijeron que se iba a entregar directamente a las madres. ¿Qué sucedió en el caso de Sonora? No todas las madres fueron localizadas. Algunas que tenían a sus hijos en las estancias infantiles no venían dentro de la lista de padrones que manejó la hoy Secretaría o Delegación del Bienestar, y por lo tanto a esas mujeres no les llegó el recurso. Segundo, a otras mujeres que sí les llegó el recurso, unas siguieron en las estancias infantiles, otras decidieron utilizar el dinero en otra cosa, algunas sacaron a sus niños de las estancias infantiles. Y yo creo que aquí el gobierno federal lo que hizo fue no darle importancia a un tema que empodera a las mujeres, tanto las mujeres que trabajan y dejaban a sus niños en las estancias, como por otro lado a las mujeres que habían creado su propio negocio con estas estancias. Y no solamente eso, yo he conocido casos muy terribles de mujeres que ya cerraron sus estancias, que tuvieron que indemnizar a sus trabajadoras, una o dos que tenían en las estancias, y que hoy están sin trabajo y con un escenario muy desalentador en su vida personal. Yo creo que es muy fuerte esta decisión del gobierno federal. Es una falta de reconocimiento a las mujeres, tacharlas además a ellas como corruptas, porque ese fue el pretexto para eliminar el programa. Me parece doblemente una agresión a las mujeres.
Y yo creo que hay que decirlo, porque este gobierno va empezando y no todas las cosas que está, todas las decisiones que está tomando se pueden aplaudir. Esta es una decisión que no se puede aplaudir. Yo les diría, o yo te diría, yo estoy de acuerdo con el diagnóstico del presidente en el tema de la corrupción. Sí, claro. En lo que no estoy de acuerdo es en las decisiones que está tomando. Fíjese que le voy a decir algo, yo siempre veo el caso local porque desconozco la política fuera de mi estado. Y siempre agarro los daditos. Se estaban robando la lana, sí se la robaban. Que había desvío de recursos, sí había desvío de recursos. Dije yo, va a llegar López Obrador, y si tenemos 5 millones de pesos, pues ahora, y se hacían estas obras, pues ahora con los 5 millones de pesos se van a hacer más obras. Claro. Pero yo nunca me imaginé que fuera a llegar López Obrador y dijera, véngase, estos 3 millones me los voy a llevar para que no se los sigan robando. Y esta es mi percepción, y háganle como quieran con eso. Eso es lo que yo pienso. Ahora, ¿cuál es la percepción de su partido hacia el nuevo gobierno? Mira, Movimiento Ciudadano es un movimiento progresista, primero hay que decirlo. Y entonces esperábamos que este nuevo gobierno, por el origen que tenía, iba a ser un gobierno progresista, ¿no? Sin embargo, y voy a hablar como coordinadora y como mi visión desde el Estado, sin embargo, las decisiones que han tomado en relación al tema de las mujeres, por ejemplo, en específico, afectar a las mujeres de las estancias infantiles, tanto las responsables o propietarias como las madres que llevaban a los niños ahí, el hecho de bajarle recursos al CONAVIM, que es la institución encargada en prevenir el tema de violencia, el hecho de poner en riesgo los recursos para los albergues que atendían a las mujeres violentadas. Si te das cuenta, son sumas de temas relacionados con las mujeres. Me parece que no es decisión de un gobierno progresista. Eso es lo que yo diría en principio. En segundo lugar, no veo, y lo he dicho en otras ocasiones, en la agenda nacional a Sonora, ¿no? Yo veo, por ejemplo, un gobierno federal que ve hacia el sur del país y no hacia el norte. La decisión de, por ejemplo, llevar a cabo el Tren Maya, donde hoy muchas organizaciones dicen que están poniendo en riesgo el medio ambiente por la deforestación que se va a hacer. Yo digo, ¿por qué no voltearon hacia el norte para recuperar el tren Pacífico? ¿No? Que ya están las vías del tren, que no hay otro daño ecológico, que es solamente sentarnos a acordar, sentarse el gobierno federal a acordar con la empresa que hoy es responsable de las vías, y se detonaría además el turismo. El presidente cumpliría con sus objetivos que tiene en su plan de desarrollo, pero detonaría una nueva zona. El Tren Maya al final es un tema muy bonito, pero va a ir a lugares que ya están detonados turísticamente. Entonces, ese es uno. No veo, por ejemplo, la agenda de Sonora cuando veo que se elimina el fondo minero, y cuando el fondo minero era un recurso importante para Sonora, porque es de los estados que más aporta en el tema de minería al presupuesto nacional. Hoy le quitan el fondo minero, también con el tema de corrupción, y entonces hay municipios que habían presupuestado en base a lo que había llegado el año pasado el fondo minero, y hoy no lo van a tener. Hoy no van a tener ese recurso, a pesar de que lo tenían en su presupuesto, a pesar de que programaron su gasto y sus obras en relación a eso. Entonces no veo la agenda de Sonora cuando veo estas cosas en la agenda nacional. Por no hablar de otros temas como los nuevos apoyos al campo, que eliminan los apoyos anteriores que beneficiaban la comercialización de la agricultura y la ganadería, que es parte de nuestra identidad y de nuestra economía en el Estado. Eso es lo que yo veo, y hay que decirlo, porque finalmente, pues hay que hablar por Sonora, hay que proteger lo que es de los sonorenses, y como dices tú, pues no se vale, regresa los dados, ¿verdad? Yo voy a decirte, o sea, el federalismo no es que uno se lleve todo,
sino el federalismo es que el gobierno federal se quede con una parte, el estado con otra y el municipio con otra, ¿no? Y hoy lo que estamos viendo es un retroceso donde el gobierno federal quiere desde la federación manejar todo el recurso y todas las decisiones, y eso a mí me parece muy grave. Fíjese que exactamente, yo pensaba que el presidente quería agarrar el recurso y evitarse el costo burocrático de bajar la lana por el estado y luego hacia el municipio. Dije, bueno, de entrada se la aplaudí porque yo voté por López Obrador, se lo digo de antemano. Pero dije yo, bueno, si vas a agarrar el federalismo mexicano y lo vas a bajar directamente al municipio, está muy bien. Pero yo nunca me imaginé que fueran a agarrar el recurso y vengan para acá y a ver cómo le hacen, porque voy a hacer un Tren Maya, voy a hacer aquí, voy a hacer allá, porque a Sonora sí le quitó el presupuesto. Sí, no, le quitó el presupuesto y le quitó el presupuesto, además de estos temas de mujeres, bajó el presupuesto para la ciencia, bajó el presupuesto para la cultura, bajó el presupuesto en áreas que uno hubiera supuesto que iban a incrementarse. Insisto, o sea, yo esperaba una visión progresista y sin embargo no veo esa visión progresista en el nuevo gobierno. Sí, porque yo también soy de la idea de que un gobierno debe de gastar, debe hacer obra, debe haber apoyo a los productores. Para mí la intervención del Estado es muy importante y sí creo que está un poquito restringida. ¿Cómo ve usted los apoyos? Decían unos deportistas ahora que fueron medallistas en los Juegos Panamericanos, dijeron que les estaban recortando las becas, algunos no se las estaban dando y que les daban más a los niños. Y además se crea dentro de la oficina de presidencia un área específica para atender el béisbol como el deporte que más se va a apoyar, que bueno, nosotros somos beisboleros, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que debe de haber un equilibrio en el presupuesto y hay 3 áreas para el tema de prevención de la seguridad. Regresando al tema de inicio, el tema de la seguridad. Uno es la cultura. ¿Qué tanto apoyas a la cultura? Está ligado al tipo de sociedad que somos o queremos ser. Hoy se bajó el recurso ahí. El apoyo al deporte es un tema también de prevención, es generar otras actividades entre los jóvenes, entre los niños y entre los adultos también. Eso también es un tema que hay que revisar, cómo quedó el presupuesto, qué tanta afectación tiene si deportistas están diciendo lo que acabas de comentar. Y tercero, el apoyo para la ciencia. Un país se mide por su ciencia y por su cultura. Qué curioso eso, pero hablan de que los países más desarrollados es donde hay una gran apuesta a la ciencia y de manera muy similar o de manera paralela un apoyo a la cultura. Y hoy vemos que esas áreas están siendo restringidas, que las becas para CONACYT o los apoyos para CONACYT o el que un científico pueda acudir a un evento a nivel internacional tenga que pasar por la oficina de presidencia, pues eso habla de algo muy delicado y muy grave. Muy delicado, es un centralismo excesivo al parecer, ¿no? Sí. Estamos... Y oiga, una pregunta que le quiero hacer, ¿cómo les está yendo en los picnics? Muy bien, muy bien. Mira, el picnic fue un evento que aquí en Hermosillo inició el diputado Charlie León. Y después se queda como un evento ya de movimiento ciudadano. Y ahora dijimos, vamos a llevarlo a otras partes del estado, ¿no? Aquí nos ha ido bien, ya hay como una dinámica tanto de los artistas como de las personas que intervienen en el consumo local, de las asociaciones civiles, etcétera. Y entonces lo llevamos a 2 municipios, Empalme y Nogales, y fue muy sorprendente la reacción, tanto en Empalme, que es un municipio pequeño, como en Nogales. En Nogales además fue en una calle emblemática, es la calle que está pegada al muro, está pegado a la línea y donde desafortunadamente hace 2 años falleció un muchacho, un joven ahí, porque desde el otro lado le llegó un tiro. Sí. Y entonces hicimos
la intervención, que es parte del programa del PICNIC, la intervención ciudadana le llamamos, donde se discute un tema, y ahí el tema de Nogales que se discutió fue el tema de la migración. Y sí, fue muy interesante, muy emblemático. Estábamos sentados y atrás está una pintura de este muchacho, de este joven, y nos recuerda siempre al estar ahí esa división que hoy el presidente de Estados Unidos está empeñado en hacerla más grande con México. Que lo ponga, que lo ponga, que lo ponga. No, pero bueno, ese ahí donde otros, decíamos nosotros, donde otros quieren muros, nosotros queremos puentes y queremos diálogo y queremos apoyar a los migrantes. Estuvimos escuchando de una situación terrible que a lo mejor aquí en Hermosillo, que estamos más retirados de la frontera, no lo vivimos, y que lo viven los municipios de la frontera. Hablaban ellos, por ejemplo, de esa gente que regresa de Estados Unidos, pero que los deportan después de 15 años de vivir allá, que ya tienen sus familias allá y que ya no tienen a dónde ir aquí en México, y que se quedan en la línea con la esperanza de regresar o con la esperanza de encontrarse con sus familiares ahí en la malla, en el muro, para poderse ver. Entonces son casos terribles que uno aquí no los ve, a pesar de que somos parte de este estado fronterizo. Pues la frontera es la frontera y viven situaciones específicas, ¿no? Exactamente, exactamente. Estuve escuchando que querían hacer del PICNIC un evento a nivel nacional, ¿no? Lo que pasa es que vino personas de Movimiento Ciudadano al PICNIC que se llevó a cabo aquí en abril en Hermosillo, y se llevaron, estuvieron grabando, estaban muy emocionados con el proyecto, y se lo quieren llevar a otros estados como un tema de Movimiento Ciudadano. Y mira, no se trata de politizar, pero sí se trata de dejar claro qué le interesa a cada quien, ¿no? Y nosotros no estamos improvisando en el tema de la cultura, nosotros creemos en la apuesta de la cultura, lo creemos a través del PICNIC, ahora en el Congreso, donde aprobamos también los estímulos fiscales, el eficaz para el apoyo a los creadores y a los artistas. Ahora que abrimos el año pasado el debate del presupuesto y tuvimos esta plática con la gente que hace cultura, logramos además 5 millones de pesos para festivales independientes. Entonces esto, en lo que cree Movimiento Ciudadano, lo hacemos desde las distintas trincheras que tenemos. Y yo les digo, esta es la apuesta de Movimiento Ciudadano Sonora. Desde aquí de Sonora estamos impulsando algo para todo México. De lo que se perdió el partido que está ahí en la calle, en el Vado del Río, ¿no? El que tiene una oficina muy grande ahora con usted, porque viene manejando el Movimiento Ciudadano aquí en Sonora, y creo que está despuntando. A mí, desde que empecé a ver la campaña de Charlie León, y que supe yo que usted era candidata a la presidencia municipal por Movimiento Ciudadano, dije yo, si no ganan, dije yo, ese partido va a irse un poquito para arriba y va a empezar a agarrar campo, y verdaderamente los picnics son un ejemplo, yo creo, ahorita de apoyar a la raza, a los chavos en cuestiones culturales, y se ve mucha organización. Creo que han de estar muy arrepentidos de haber dejado ir a una persona tan valiosa como usted allá en el partido que está allá en... Eso no lo sé, pero lo que sí te puedo decir es que acabas de comentar algo bien importante. Fíjate, el año pasado, en la elección del 2018, Movimiento Ciudadano decidió ir solo en Sonora, independientemente de las alianzas federales. Y esa fue una apuesta muy atrevida, y había quienes me decían, estás corriendo un riesgo, porque si al final les va peor, ¿verdad? Va a ser tu responsabilidad. Pero yo estaba convencida y sigo convencida de que Movimiento Ciudadano no es nada más un nombre, sino que Movimiento Ciudadano realmente puede ser eso, un movimiento de ciudadanos, ¿no? Así es. Y en esa elección donde la ola, porque hay que decirlo como es, Morena, arrastró, ¿verdad? Y hizo que ganaran personas que hoy gobiernan los municipios más importantes, que hoy haya un gran número de diputados de esa coalición. Bueno, pues ahí Movimiento Ciudadano creció,
hubo más de 100,000 personas que decidieron en el estado darle el voto a Movimiento Ciudadano. Y eso hago la referencia por lo que tú decías de que va a crecer. En el 2012 tuvo Movimiento Ciudadano 12,000 votos. En el 2018, 6 años después, tuvimos 107,000 votos en las candidaturas municipales. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues yo solamente pongo otro dato. El PRI y el PAN se cayeron. El PRI y el PAN cayeron. Nosotros estuvimos a punto de darle la vuelta al PAN, porque el PAN cayó a 150,000 votos. Entonces sí lo menciono hoy, porque creo que si en esa circunstancia hubo gente que se decidió por Movimiento Ciudadano, hoy con esa motivación estamos trabajando para construir un proyecto rumbo al 2021. Y es un proyecto donde le estamos abriendo la puerta a los ciudadanos, que no se basa solamente en el liderazgo de una persona, sino en la fuerza de mucha gente que está convencida de que para cambiar este estado, para cambiar los municipios de Sonora, se requiere la participación de los ciudadanos, no de un político. Ahora que viene la equidad de género, hay muchas posibilidades de que puede mandar Movimiento Ciudadano a gobernador en Sonora también, ¿no? Imagínense. ¿Verdad? Pues bueno, ahí estamos, pero yo creo que vamos a trabajar para que en el 2021 hagamos historia, y aquí voy a estar contigo para reflexionar sobre eso. Ya dijo, nos vamos a saludar, pero todavía no nos vamos, ¿eh? Oiga, y sí se visualiza usted en los comicios del 2021. Ay, por supuesto que yo no me descarto en nada, así siempre digo. No hay que descartarse, hay que construir, hay que trabajar y hay que definir. Ahorita, como coordinadora de Movimiento Ciudadano, pues estoy enfocada a generar una estructura de ciudadanos, y en diciembre hay una renovación, y yo creo que a partir de enero podré anunciar los nuevos proyectos de María Dolores de PRI. Muy bien, me parece perfecto. Oiga, aquí le mandaron un saludo, mire. Liliana López Mata, coincido con ella. Javier Piña, María Dolores del Río, próxima gobernadora de Sonora. Ah, muy bien, ¿cómo se llama? ¿Quién dijo? Javier Piña. Y no dejó el teléfono. Ahorita lo contactamos y le mandamos el número, no se preocupe. Martín Cons, un saludo a la mejor alcaldesa que ha tenido Hermosillo. Ay, gracias Martín, saludos. Muchos saludos. Lupita Jubera, excelente mujer, una dama muy distinguida y fina persona. Ay, muchas gracias. Karina Pozos, mis respetos para una gran política de carrera intachable. Yo opino lo mismo. Julio Rodríguez, saludos cordiales, diputada. Gracias, muchas gracias. Alejandra Maya, todo nuestro apoyo a la diputada. Ojalá se lance a buscar la gobernatura de Sonora. Y no lo está diciendo usted, lo está diciendo la gente. No, pues muchas gracias. Pedro Félix, María Dolores del Río y Carlos León, los mejores políticos de la actualidad. Ah, muy bien. Le voy a decir a Charlie lo que dijeron. Yo a Charlie lo veo en las redes sociales. Aparte de que estuvo con nosotros, como que trae muy buenos análisis y coincido con él en varias cosas. Es bueno también. Aarón López Sánchez, inviten si juegan póker con la diputada. Aarón López Sánchez. Pues ya dijo que va a venir luego que... a jugar aquí, ¿no? Después del 2021 que alguien le levante la mano, dijo que va a venir aquí a reafirmar, ¿no? Aquí vamos a estar. Eso es todo. Carlos López, soy fan de los picnics de Movimiento Ciudadano. Ángeles Robles, María Dolores del Río siempre ha apoyado a la cultura y a las juventudes. Ricardo Sotero, yo estoy firme con Carles León y con María Dolores del Río. Ah, muy bien. Pues muchísimas gracias, muy motivante todos los comentarios, muchas gracias. Algunos mensajes alentadores a que usted sea candidata a la gobernatura, ¿no? Sí, emocionante. Estaría bien, qué bueno que los políticos de cepa de nuestro estado estén en las fiestas, debe de ser, y ojalá la tengamos ahí. Nosotros como medio no le vamos a echar porras porque los medios no echan porras a nadie, pero con mucho gusto nosotros vamos a poder transmitir su campaña, que yo me imagino que si llega a esa instancia va a ser muy buena y va a tener muy buenas propuestas para reflexionar. No, muchas gracias. Pues ya en enero tendremos anuncios importantes, y aquí si me invitan en enero vengo a hacerlos aquí directamente con ustedes. Diputada,
aquí usted tiene las puertas abiertas, al igual que todas sus compañeras en el Congreso. Aquí todos los partidos políticos son muy bienvenidos. Nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros, y cuando usted quiera venir, nos manda un mensajito, nos manda una señal, algo, y usted tiene las puertas abiertas. No, muchas gracias. Pues aquí está Rogelio, y desde ahorita le digo a Rogelio que él es el coordinador de comunicación ahí en Movimiento Ciudadano, que en enero tenemos una cita pendiente con ustedes y que aquí estaremos en enero. Perfecto, perfecto, me parece perfecto. Qué bárbaro, Fíjese que desde que llegó, ayer también vino una mujer con nosotros y estuve tartamudeando y se me olvidaban las cosas. Como que me pongo nervioso con las mujeres. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Pues no sé, la ganadura esa de las mujeres como que me cohíbe un poco, pero tengo que empezar a trabajar porque vienen más mujeres a nuestro programa. No invitamos mujeres y ahora están viniendo todas las mujeres. Todas las mujeres que puedan venir. Igual si conocen mujeres políticas de su partido joven, les quiero que la invite aquí con nosotros. Ah, muy bien, pues hay algunas ahí. Mira, la delegada de mujeres es una mujer joven, Zulema Boneo. Ella es empresaria, pero es muy joven. Roselena Trujillo también es una mujer muy talentosa, que fue regidora nuestra, ¿no? en la administración anterior. Silvia Sánchez es la encargada de la Fundación México con Valores y fue regidora también cuando Roselena salió de candidata a diputada, y también muy buena regidora. Entonces, mujeres muy valiosas tenemos ahí en Movimiento Ciudadano, y yo solamente te estoy mencionando las de Hermosillo, pero hay en todo el estado, y como no quiero que se me sienta ninguna, con ella nada más me voy a quedar. Patricia Escagorta, si nos estás viendo, te mando un saludo. Yo la conocí a Patricia Escagorta se me había olvidado. Patricia Escagorta. ¿Cómo se me olvidó? ¿Cómo se me olvidó? Y fíjate, ella es la presidenta de la Comisión Anticorrupción en Caborca, igual que Charlie León es el presidente de la Comisión Anticorrupción aquí en el Cabildo. Así que, y Graciela Armenta de Obregón, presidenta también de la Comisión Anticorrupción allá en Ciudad Obregón. ¿Cómo se habló de Patricia Escagorta, no? ¿Cómo se habló? Una mujer muy inteligente, muy guapa, que por ser una mujer tan guapa, pues fue una víctima de la violencia política de género. Quiero decirte también que fue el único caso que el Instituto Estatal Electoral reconoció como violencia política de género. No hubo sanción para nadie, pero finalmente fue un reconocimiento a Patricia de que efectivamente había sido víctima de violencia. Es una persona que se levanta a las 5 de la mañana para ir al gimnasio. Le da desayuno a su hijo, lo lleva a la escuela, se va a trabajar. Es una persona muy disciplinada. Yo la conozco un poco y para mí, a mí cuando veía un ataque que decían algo de ella, yo luego llegaba a ver, señores, por favor, si no la conocen, no hablen de ella. Claro, claro. No, pero además que, ay no, qué terrible que una mujer que se anima a participar, como es el caso de ella, una mujer que es una profesionista, abogada, ha sido juez en Caborca, de repente se anima, la convencemos para que compita y todo el mundo se le echa encima solo por ser guapa. Entonces ahí es donde dices tú, bueno, pues ¿en dónde estamos, no? Pero ella muy valiente continuó y hoy es regidora. Y sigue todavía, y va por más, yo creo. Va por más. En enero, todo en enero. No, pues en enero vamos a tener el chisme completo, señores, espérennos en enero, porque vamos a tener todo aquí en Carta Abierta de Movimiento Ciudadano. Oiga, se nos llegó la hora del juego. Aquí es el reto, planta un árbol de carta abierta. Lo que hacemos aquí es que hacemos un juego a 2 cartas. Son 2 para usted, disculpe que le haya apuntado, perdón. Son 2 para usted, 2 para mí y 2 para mi tocayo. Si usted pierde, va a tener que plantar 10 árboles en un parque que usted escoge en Hermosillo. Lo voy a aclarar muy bien ahora, ¿no? En un parque que usted escoge en Hermosillo, y va a plantar 20 arbolitos, y nosotros vamos a tomarle fotos, vamos a hacer un video, todo el rollo, y vamos a tenerla ya como que cumplió el reto. 20 árboles. Si nosotros perdemos, nosotros nomás 10, porque no nos respalda ninguna institución política, ni... Yo te doy los otros 10. Yo te doy los otros 10 para que plantes los 20, pues, ¿no? No, pues es que
que Movimiento Ciudadano tiene el programa del Árbol árbol naranja. naranja, entonces con mucho gusto les donamos 10 árboles más. Pues las mujeres siempre nos ganan, ¿verdad, tocayo? Sí. ¿Por qué? No, pues para que sean 20 y 20, pues, ¿no? No, pues bueno, pues ya 20 y 20, pero por única ocasión, ¿eh? Porque Ya hemos sembrado muchos. ya, no, ya hemos perdido varios y no hemos plantado ni uno, la verdad. No hemos cumplido nosotros con el reto Planta un árbol. No. Le debemos al Gildardo Real. Ay, que me acuerdo que ¿Y ahora qué tengo que hacer? usted tiene que destapar sus cartas. Ay, me falta una aquí, nomás es una. Ok. Son. O sea, ya perdiste. ¿Y ahora qué? ¿Quién tiene el Pero, juego más alto? Juego más alto. ¿El que tiene el más alto gana o pierde? Nos aventamos uno de veras. ¿Sí? Ah, bueno, unos pares nos vamos a aventar, usted y yo. Sí, que vamos a perder porque vamos a jugar a los pares, ¿qué le parece? Pues a ver, bueno, Mire, vamos a hacer el juego. La diputada María Dolores del Río no me imaginé que fuera a estar aquí jugando baraja contigo, ¿verdad? Ahora, aquí el juego es así. Son 5 cartas para usted y son 6 para mí. Yo tiro la primera. ajá. Usted puede agarrar esa carta y si le sirve para hacer pares, la puede jalar. Si no, va a jalar una de las que se queden aquí. Ok, ¿y cuántos pares hay que hacer? Miren, aquí se llama casa caída. Se le cae la casa cuando usted tiene jugada con 5 cartas o con las 6. Con las 6 ya no tengo, yo no tengo oportunidad de revivir. O sea, pares y tercios. Ujú. Ok. O pocas, ¿no? O pocas. Ok. Muy bien, entonces ahí va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ok. Muy bien. Ahí está. Yo voy a tirar esto porque no me sirve. Entonces, voy a agarrar esta carta o una de aquí. Tocayo, échame la bendición, Tocayo, échame la bendición. 9. Ay, no puedes decir las cartas. Ay, me falta una. A ver. Ay. Así como así. Ah, No puede ser, Tocayo. tienen no que puede. estar completas, ¿verdad? Sí. ¡No! 3 pares, no, sí está bien, ¿no? Sí, ok, ya. Ni modo. Tú plantas los árboles. Me ganó la diputada María Dolores del Río, ¿por qué? Ayer también perdimos, diputada. Bueno, yo te doy los árboles. Es más, acepto el reto en conjunto. Decide el parque y vamos juntos a plantar Perfecto. los 20 árboles. ¿Ok? Y Charlie, te avisamos también. Para que en- nos acompañe. en es que también debe árboles, nomás que no le hemos dicho el lugar donde los vamos a sembrar. Pero ya él nos trae, él nos anda correteando, muchachos, ya tengo los árboles y nosotros no le hemos dicho dónde. Ah, bueno, pues lo buscamos en conjunto el parque Ujú. y plantamos los árboles. Me parece perfecto. Señoras y señores, ya nos vamos. Una excelente plática aquí con la diputada María Dolores del Río. Ustedes pídanse. Ay, muchísimas gracias. Muchas gracias, estuve muy contenta y luego me vuelven a invitar a jugar. Perfecto. Marco Romero, ahí estamos. Muchas gracias, carnal.